digamos, son temas que se toman mucho en sexualidad, pero les van a preguntar como nada, cosas más o menos generales, no tan específicas, pero sí, quizás es un tema que implica como un razonamiento de su parte, de entender por qué es que se dan algunas cosas, sobre todo, también nada, cuáles son las distintas complicaciones o enfermedades o cosas postmenopáusicas, o sea, todo lo que genera la disminución de los estrógenos. Entonces, yo, para organizarnos un poco y para estar hablando todos el mismo idioma, una cosa que genera mucha confusión a veces es, bueno, identificar o diferenciar qué es la premenopausia, qué es la perimenopausia, qué es la menopausia, qué es la posmenopausia y qué es el climaterio. Que parece que son todas palabras iguales, pero en realidad obviamente son cosas distintas. Bien, entonces cuando hablamos de climaterio, o sea, es como el grupo más grande que incluye a todas las demás subetapas, que es básicamente la pérdida de la función reproductiva. O sí, la disminución además de, bueno, testosterona en el caso de los hombres, de la andropausia y de los estrógenos y de la función reproductiva en las mujeres. Que es un proceso completo, digamos, cuando empiezan a existir o darse los primeros cambios hasta que tenemos el cese definitivo. Después, cuando hablamos de perimenopausia, es un periodo de transición previo a la menopausia, o sea, puede darse como hasta 5 años antes, 10 años antes, pueden llegar a leer, y se extiende hasta 1 año después de la menopausia. Bien. Y cuando hablamos de menopausia, hablamos de el evento concreto, o sea, no es un periodo, es el momento donde nosotros diagnosticamos la menopausia. ¿Que cómo la diagnosticamos? Tiene un diagnóstico retrospectivo, que básicamente lo diagnosticamos cuando la paciente tiene 12 meses de amenorrea, o sea, cuando la paciente cumple 12 meses de amenorrea, o sea, 12 meses sin menstruación, recién ahí está en la menopausia, o sea, ese es el momento concreto, es una fecha, o sea, un día, por decirlo de alguna manera, no es como un periodo. De ese momento en adelante tenemos lo que es la posmenopausia. Bien, fíjense, esto es un cuadrito, como un esquemita, lo usa Pablo Arias en el video, no sé si lo vieron. Pero fíjense, o sea, todo esto, todo el cuadro completo, lo que comprende es el climaterio en su conjunto. Vamos a tener la premenopausia, o sea, todo el periodo previo incluso previo a la perimenopausia, donde básicamente tenemos ciclos normales, o sea, tenemos ciclos menstruales, ciclos ováricos normales, sin ninguna afectación, o sea, básicamente la vida fértil. Después la perimenopausia, donde sí empiezan esos síntomas que tienen que ver con el climaterio, con la pérdida de las funciones de las distintas gónadas, el momento concreto de la menopausia, y después arrancamos en una posmenopausia. Fíjense que la perimenopausia abarca unos años antes y hasta 1 año después. ¿Cuándo se van a dar? O sea, el climaterio nosotros lo consideramos, en caso de las mujeres, entre los 45 y los 55 años, con una fecha media de los 51 más o menos. Si nosotros tenemos amenorrea, o sea, tenemos una menopausia antes de los 40 años, siempre va a ser patológica. Entonces ahí tenemos, bueno, será una cuestión que tendrá que hablar ginecología, no nos importa a nosotros, pero sí es importante poder determinar que menos de 40 es una menopausia precoz que, bueno, tiene digamos, una cuestión fisiopatológica que a nosotros no nos corresponde saber, pero que no es normal. Entonces, entre los 45 y los 55 con un medio de 51. ¿Qué es lo importante acá? O sea, esto se lo tienen que llevar, se lo tienen que entender. Es que la menopausia no se da por una cuestión de una edad cronológica, o sea, no tiene que ver con la cantidad de años cronológicos que la paciente tiene, sino que tiene que ver con su reserva follicular. Entonces, por eso podemos ver que hay pacientes que inician a la menopausia como antes, o sea, a los 45 años, hay pacientes que a los 55. Por eso no tiene que ver, fíjense que la diferencia de años es muy grande, son 10 años de diferencia, pero tiene que ver únicamente con la reserva follicular. Bien, ¿hasta acá alguna duda? O sea, ¿identificamos bien los distintos conceptos? Joya, eso es importante. Después vamos a ver los distintos cambios hormonales
que vamos a tener, que esto es quizá como nada, de las cosas más importantes para que puedan entender. Esto quizá es lo que se hace como un poco más pesado. Si cualquier cosa me frenan, y lo mismo que les digo siempre, si alguien leyó algo distinto, si alguien le genera confusión, lo que sea, me frenan y lo vamos charlando y lo vamos viendo. Pero voy a intentar ir como lo más tranqui posible para que esto les quede claro. Bien. ¿Cuál es el mecanismo, o cuál es básicamente la explicación de por qué ocurre la menopausia? Es una sola en el caso de las mujeres, que es básicamente la pérdida de la reserva folicular. O sea, las mujeres nacen con un pool folicular definido, o sea, más o menos, después lo vamos a ver bien la cantidad, pero en el nacimiento tenemos más o menos 1 millón de folículos, que hasta que llegamos a la pubertad terminan siendo 400.000 más o menos. En todos los periodos vamos poniendo a madurar folículos hasta que llegamos más o menos a los 45 años con 3.000 folículos en cada ovario. O sea, fíjense cómo disminuye tan drásticamente. ¿Se acuerdan que los folículos, cuando los ponemos a madurar con cada ciclo menstrual, son los responsables de la síntesis y liberación de estrógeno, de estradiol específicamente? Que es importante justamente para la fase proliferativa del ciclo menstrual, que pone a proliferar la capa funcional del endometrio que se había descamado en el ciclo anterior, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 7 millones de folículos más o menos en los 5 meses de vida en el desarrollo intrauterino. Al nacimiento caen a 1 millón, cuando, digamos, en el momento de la pubertad con la menarca tenemos más o menos 300.000, o sea, estos son números estimativos que más o menos tienen que conocerlos como tal, pero no tan específicamente. Y a los 45 años ya es que podemos empezar a tener algunas manifestaciones clínicas de esta disminución de la reserva folicular. Y justamente por esto, porque nos quedan más o menos 3.000 folículos en cada uno de los ovarios. Me agarró un dolor de cuello de tanto hacer así. Bien. Y vamos a tener distintos marcadores, o sea, distintos marcadores que lo que van a hacer justamente es indicarnos en qué momento estamos o que nos pueden llegar a indicar la menopausia. Lo más importante van a ser la disminución de la inhibina B y de la hormona antimuleriana. ¿Les molestan los ventrículos o lo dejo prendido? Sí, porque hace un calor. Bien, inhibina B y hormona antimuleriana, primero que van a ser las primeras que van a desaparecer, segundo que van a ser las más sensibles. ¿Por qué? Porque vamos a tener obviamente una disminución del estradiol, que es quizás de las cosas más importantes o que tiene más efecto a nivel fisiológico en nuestro cuerpo por la menopausia, pero como el estradiol nunca está en concentraciones constantes, sino que depende del momento del ciclo en el que estemos, digamos, la disminución no es tan marcada, además de que liberemos estrógeno de otras partes de nuestro cuerpo, no únicamente de los ovarios, de los folículos. Entonces, lo que más nos va a servir es la inhibina B y la hormona antimuleriana. ¿Qué es lo que pasa? Tanto inhibina B como hormona antimuleriana las secretan, las sintetizan y las secretan gracias a la estimulación de la FSH, principalmente el folículo antral. O así, antral pequeño, hay un montón de nombres. O sea, hormona antimuleriana un poco antes, tipo el folículo primario y secundario ya libera la hormona antimuleriana gracias a la estimulación de la FSH. Lo más importante es el folículo antral, que nos va a liberar esto, inhibina B y hormona antimuleriana. ¿Se acuerdan qué hacía la inhibina B? Bien, o sea, actúa a nivel de la hipófisis y inhibía selectivamente la secreción de FSH. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como la de mi hipófisis no va a tener más, o sea, vamos a liberar menos inhibina porque tenemos menos, o sea, tenemos una cantidad de folículos mucho más pequeña. Fíjense, más o menos pongamos un ejemplo, estamos a los 45 años. Nos quedan 6.000 folículos más o menos nada más. ¿Qué es lo que pasa? Además de que perdemos la cantidad de folículos, o sea, tenemos un descenso muy importante en esa reserva folicular, los folículos se hacen menos receptivos y menos sensibles a la FSH. ¿Okay? O sea, esos son como dos mecanismos que está bueno que sepan. Perdemos mucha reserva folicular y además se hacen menos sensibles a la FSH. Por ende vamos a liberar menos inhibina B, menos hormona antimuleriana. Por eso, como no tenemos la inhibina B, no tenemos ese feedback negativo que generábamos en la adenohipófisis,
Y por ende van a aumentar, en primera instancia van a aumentar mucho los niveles de FSH, porque no tenemos justamente ese feedback negativo. Que bueno, también, o sea, primero aumentan los niveles primero descienden los niveles de inhibina B y hormona antimuleriana, y después, posteriormente, justamente aumenta los niveles de FSH. Por último, que esto le digo que no es tan importante, o sea, sí es importante por sus efectos fisiológicos, pero no para el diagnóstico de la menopausia, obviamente van a descender los niveles de estradiol. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Bien, fíjense, entonces, inhibina B y hormona antimuleriana son los marcadores más precoces, más tempranos, de que nosotros estamos teniendo una falla ovárica, que estamos teniendo una reserva folicular muy pequeña, que ya estamos perdiendo la función del órgano. Después, disminuye la progesterona. ¿Se les ocurre por qué disminuye la progesterona? O sea, ¿cuál es el mecanismo que explica la disminución de la progesterona? Porque no hay cuerpo lúteo para esa disminución. Exactamente, porque no hay cuerpo lúteo. ¿Y por qué no hay cuerpo lúteo? Porque no hay ovulación, por lo tanto las células que se quedan en el lúteo dominante no se transforman. No se luteinizan. Bien, lo que decía la compañera es justamente porque no tenemos cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque de la mano de todos estos cambios hormonales, empezamos a tener, más o menos en esto, cuando empezamos en la perimenopausia, empezamos a tener algunos ciclos que son monofásicos, o sea que son ciclos anovulatorios. Vamos a tener quizás todos estos cambios hormonales como preparándonos para una ovulación, pero ¿se acuerdan qué necesitábamos para poder ovular? Pico de LH. Sí, pero antes del pico de LH, ¿qué generaba el pico de LH? El estradiol, que tenían que tener más o menos una concentración de 300 picogramos sostenido durante 48 horas. Nosotros podemos tener el estradiol re alto, pero si no llega en esa concentración y durante esa cantidad de tiempo, más o menos, no vamos a tener pico de LH. Si no tenemos pico de LH, no podemos ovular. Entonces vamos a prepararnos como para hacer una ovulación, pero nunca llegamos a la ovulación. Si no ovulamos, todos esos cuerpos celulares, esos grupos celulares que se luteinizaban y formaban el cuerpo lúteo, no los vamos a tener. Entonces, como no vamos a tener cuerpo lúteo, vamos a dejar de tener cuerpo lúteo en los distintos ciclos, no vamos a tener síntesis de progesterona. Porque acuérdense que el cuerpo lúteo era el más importante en cuanto a la síntesis de progesterona. Por eso vamos a ver una disminución de la progesterona. ¿Hasta acá queda claro? ¿Sí? Lo veo como con cara de confundido, cualquier cosa me frena. Bien, ¿todos los ciclos van a ser monofásicos? No, o sea, lo que pasa es que en este momento no es que no sintetizamos más estradiol, lo que pasa es que es muy errática la liberación de estradiol, o sea, deja de ser tan organizada. Porque justo acá, a mí algo que me confundía en su momento es esto, fíjense. ¿Se acuerdan que como no tenemos más inhibina B, aumenta la FSH? Y si aumenta la FSH, en teoría, a ese folículo dominante lo vamos a estimular mucho. Entonces, los niveles de estradiol tendrían que mantenerse, o incluso pueden llegar a leer que los niveles de estradiol pueden aumentar un poco por encima de lo normal. El problema, lo que explica los ciclos monofásicos o anovulatorios, no es que no tenemos estradiol, sino que no se libera como se debería liberar. Justamente por esto, porque digamos, ya llega un punto de la vida donde se empiezan a desorganizar esas cosas que antes estaban quizás tan reguladas. Bien. ¿Qué pasa entonces? Disminuyen los niveles de estrógeno, entonces estradiol, entonces también van a subir ambas una a otra función. Nos va a subir LH y nos va a subir FSH. Principalmente FSH, pero ambas van a subir en sangre, o sea, las vamos a poder dosar en sangre y van a estar elevadas. ¿Qué pasa? En la posmenopausia tenemos otros casos, otras situaciones específicas. Primero, que como vamos a dejar de tener estradiol, va a predominar otro tipo de estrógeno que es la estrona. La estrona se sintetiza principalmente, o sea, por una aromatización periférica, puede ser en tejido adiposo, en hígado y demás, o sea, son todo sintetizadas también por la glándula suprarrenal y demás. Después vamos a ver esto de la estrona, porque es interesante
digamos, uno de los efectos adversos, de las complicaciones que puede llegar a generar no tener más estradiol y tener estrona en su lugar. Bien. Y lo que pasa en las mujeres obesas es que al tener una mayor cantidad de tejido adiposo, tenemos más aromatasa. Entonces, nada, tenemos mayor aromatización, tenemos mayor cantidad de estrona, y esto es lo que les decía antes, aumenta el riesgo del cáncer de endometrio y del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el estrógeno, o sea, por ejemplo, hablándolo a nivel endometrial, el estradiol en la vida fértil está regulado, o sea, hace proliferar el endometrio, pero está regulado también en cierto punto por la progesterona. O sea, se va generando un equilibrio entre la proliferación y después la progesterona en cierto punto le pone, después de la ovulación, le pone un límite a esa proliferación y además lo que hace es inducir cambios para formar ese endometrio secretor. Como ahora no tenemos más progesterona, y no tenemos una liberación cíclica de estradiol, únicamente tenemos estrona en concentraciones como más estables todo el tiempo. ¿Qué pasa? Vamos a inducir una hiperplasia endometrial, o sea, como más constante, lo mismo a nivel de la mama. ¿Y qué pasa? Si nosotros teníamos mucha replicación celular, ¿qué podía llegar a pasar? O sea, que ocurra algún error en el ciclo celular, y si ocurre algún error en el ciclo celular, podemos tener algunas células, o sea, no me voy a meter en eso porque yo de cáncer no sé nada, obviamente, pero podemos tener células que tengan un ciclo celular descontrolado, que se empiecen a replicar sin ningún tipo de control y con errores en el material genético. Entonces, por eso es que se aumenta el riesgo de cáncer de mama y cáncer endometrial en las posmenopáusicas. Sobre todo las mujeres obesas que tienen como un riesgo extra, pero en las posmenopáusicas en general, junto con muchas otras cosas. Pero las mujeres no solo que sufren toda su vida menstruando, sino que cuando están menopáusicas también tienen muchas consecuencias. Bien, esto, ¿por qué se aumenta? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Se entendió? ¿Sí? Okay. ¿Por qué se elevan las gonadotrofinas? Es lo que estábamos hablando antes. O sea, cuando nosotros tenemos el folículo dominante, liberamos estradiol, ejercemos un feedback negativo a nivel de hipotálamo hipófisis, modulando a través de la inhibina, del estradiol y la progesterona, modulando la liberación de LH y FSH. Como no tenemos más folículo dominante, o tenemos muy poco porque a veces sí tenemos ciclos ovulatorios, a veces no, demás, por todos estos mecanismos que estuvimos hablando, lo que pasa es justamente eso, que aumenta la cantidad de LH y FSH en sangre. Bien, entonces lo que tenemos acá, o sea, el resultado de este proceso es un hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Qué le parece una palabra re complicada, como que es cosa, pero razónenlo? ¿Qué sería un hipogonadismo? Pocas hormonas sexuales. Una disminución de la función de las gónadas que se implica una disminución de las hormonas sexuales. O sea, tanto en hombres como en mujeres, que vamos a ver una disminución principalmente de estradiol en caso de las mujeres, una disminución de testosterona en caso de los hombres. Y que eso, ¿qué nos va a generar? Como no hay nada que ejerza un feedback negativo en hipotálamo e hipófisis, vamos a tener, por eso va a ser hipergonadótrofo, porque tenemos hipogonadismo, hipergonadótrofo por aumento de las gonadotrofinas, de LH y FSH, justamente por la pérdida de este feedback negativo. ¿Ok? Bien, esto igual qué sé yo, o sea, tienen que saber que aumenta el LH y FSH. Después hay un par de agregados que está bueno para que lo puedan razonar, pero fíjense. O sea, nosotros en la vida fértil, los niveles de estrógeno y progesterona, y de LH y FSH, fíjense que van generando picos, o sea, porque son necesarios para esta cuestión cíclica del ciclo ovárico y del ciclo menstrual. ¿Qué pasa? Acá marcamos la línea de la menopausia. Fíjense que hablábamos antes. FSH, como no tiene más la inhibina, tampoco tiene los feedback negativos del estrógeno y demás, se eleva. Se eleva junto con la LH, pero el FSH va a ser siempre mayor en sangre que el LH en las posmenopáusicas. Y estrógeno y progesterona caen directamente. Estrógeno, o sea, estradiol, lo sintetizaban las células de la granulosa de los folículos, no tenemos más folículos, entonces caen los niveles de estradiol.
Y progesterona, como no tenemos ovulación, no tenemos cuerpo lúteo. ¿Y quién la sintetizaba? El cuerpo lúteo. Entonces también caen los niveles de progesterona. Entonces, gonadotrofinas aumentan y las hormonas sexuales disminuyen, o sea, se planchan directamente. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? O sea, esto es básicamente por qué se produce la menopausia. O sea, por qué cuando hablamos del cese de la función reproductiva es esto, ¿no? Tienen que saber esto nada más. ¿Alguna duda de tipo por qué se produce o algo de lo que estuvimos hablando hasta ahora? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa importante que tenemos que saber es qué produce esta disminución, principalmente de estradiol, pero bueno, qué produce esta disminución de hormonas sexuales en caso de las mujeres, después vamos a ver en caso de los hombres. Pero en caso de las mujeres es donde hay quizás más complicaciones. Entonces vamos a ver las manifestaciones clínicas del hipoestrogenia. Básicamente concentraciones bajas de esto. Esto es más o menos lo que ustedes tienen que saber. O sea, a ustedes el docente les va a preguntar, bueno, ¿y esta disminución del estradiol qué produce? Y nombran esto. Después, nada, yo nunca escuché que les hayan preguntado fino por cada una de las distintas cuestiones como más clínicas, pero las vamos a ver ahora una por una. Pero básicamente va a tener, fíjense que en la unidad, me olvidé ponerla en el Power, pero la unidad nos dice algo de que una paciente consulta porque le daban calores. O sea, tenía como sofocos, le daban como calores. Bueno, algo muy característico de la menopausia, que tiene que ver con una cuestión vasomotora de sofocos. Sudoración nocturna, también podemos tener escalofríos, o sea, hay un problema ahí en la regulación de la temperatura corporal justamente por la disminución de estradiol. O sea, todas estas son consecuencias de la disminución de estradiol. Después, óseo, o sea, tenemos una mayor predisposición, tanto a fracturas, quebraduras, como a la... ¿cómo se llama esta enfermedad? A la osteoporosis. Justamente porque si se acuerdan de crecimiento, básicamente en el hueso vamos a tener que tener un balance entre la formación y la resorción del hueso, que lo vamos a ver bien después. Después, a nivel cardiovascular, las mujeres en etapa fértil, a diferencia de los hombres, tienen, gracias al estradiol, tienen un efecto protector a nivel cardiovascular. O sea, justamente porque les mejora mucho el perfil lipídico, pero fíjense que lo que pasa es que con la disminución del estradiol, todo este perfil lipídico se desacomoda completamente y tenemos mayor riesgo cardiovascular. Después, a nivel del sistema nervioso central, cambio de humor, irritabilidad, podemos tener insomnio, o sea, problemas en el sueño. A nivel urogenital, que también se los nombra la unidad, habla de que tenía problemas, tenía dolor al tener relaciones sexuales. Bien, eso básicamente se da por una sequedad vaginal, que lo que genera es una dispareunia, que es básicamente el dolor antes, durante o después de las relaciones sexuales, que es muy normal. O sea, a diferencia de los hombres, la disminución del estradiol no está tan relacionada con una pérdida de la libido, sino que genera dolor en las relaciones sexuales por esta sequedad vaginal y que por ende pareciera que las mujeres tienen menor libido, una disminución de la libido, pero en realidad no es una disminución de la libido, sino que, digamos, pierde como una cuestión de placer, satisfacción el tema de las relaciones sexuales. ¿Quiere contar algo? Sí. No, y también la atrofia de la pared vaginal no puede ser. Sí, va por ahí. Después, hay una mayor predisposición a infecciones urinarias, que lo vamos a ver bien después, pero tiene que ver con un aumento del pH a nivel del aparato genital femenino, con también de las distintas secreciones que ejercen un rol protector que predisponen a una mayor infección o una mayor capacidad de infección de bacterias que en realidad son normales o pueden llegar a estar en el aparato genital femenino, pero que en estos casos, por las características propias, pueden llegar a generar una infección urinaria. Y por último, tiene efectos metabólicos justamente por esto que hablábamos, o sea, por el mismo mecanismo en el que afecta el perfil lipídico, puede generar esto de la obesidad central y una insulina resistencia. De acá de los efectos, ahora vamos a ver uno por uno igual explicado, pero ¿alguien tiene alguna duda? Ok, bien. Lo más característico, los sofocos o los problemas en la regulación de la temperatura corporal.
Ustedes van a ver, me parece que en mi trabajo se ve bien eso, pero el hipotálamo es el órgano que, además de que está encargado de un montón de cosas, es el órgano que está encargado de la regulación de la temperatura corporal. Y como un montón de cosas en nuestro cuerpo, funciona con una placa homeostática, donde tenemos un valor máximo y un valor mínimo. Y nosotros tenemos que mantener concentraciones medianamente estables con sus diversas fluctuaciones normales del día a día, de la exposición a distintas temperaturas, tenemos que mantener temperaturas estables en nuestro cuerpo, primero porque son importantes para una cuestión metabólica y segundo porque son importantes también para evitar, por ejemplo, una desnaturalización proteica, un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? El estradiol actúa a nivel de esa placa homeostática, o sea, a nivel del hipotálamo, y lo que hace es que esos valores, el valor máximo y el valor mínimo, se alejen entre sí. Entonces, las fluctuaciones que podemos tener adentro, tanto de disminución de la temperatura como aumento de la temperatura, o sea, nos permiten un rango más amplio. Cuando se reduce en los niveles de estradiol, fíjense, acá tenemos un umbral de sudoración, un umbral máximo, y un umbral de escalofrío, un umbral mínimo. La temperatura corporal más o menos siempre se mueve de esta manera. Lo que pasa es que el estradiol permite que esta abertura se abra más, que la placa esté más abierta. Entonces las fluctuaciones se dan dentro de la normalidad. No activamos ninguna respuesta. ¿Se acuerdan que tenemos, ante un aumento de la temperatura corporal, tenemos dos respuestas? Vasodilatación periférica, o sea, vasodilatamos las arteriolas, los capilares a nivel periférico para intentar irradiar, o sea, para intentar expulsar el calor de esa forma, y también la sudoración. Activamos todas las glándulas sudoríparas para también que el agua que se pone en la superficie de nuestro cuerpo se evapore, liberando así calor. Y en caso contrario, ante una disminución de la temperatura corporal, empezamos a tener escalofríos. Porque se acuerdan, seguramente lo vieron en Nutri, lo van a ver mejor en trabajo, la contracción muscular genera, o sea, hay una parte de la hidrólisis de ATP que la podemos aprovechar en forma de energía útil, o sea, podemos hacer un trabajo, y hay una gran parte, que es más o menos el 80%, que se disipa en forma de calor. Entonces, si nosotros empezamos a temblar, o sea, el escalofrío, vieron que empezamos a temblar, lo que hacemos son contracciones musculares repetitivas, que lo que hacen justamente es, como consecuencia o como efecto adverso o como cosa secundario, generar calor, liberar calor. Bien. Entonces, el problema, digamos, es eso, que o sea, cambia el set point, lo pueden leer de esa forma, por el estradiol. Bien. Bueno, esto, o sea, se genera episodio de calor intenso, pueden iniciar desde la perimenopausia y persistir varios años en la posmenopausia. No lo van a tener toda la vida, pero nada, depende, cada persona puede variar. Bien, ¿hasta ahora alguna duda de esto? O sea, ¿se entendió todo el tema de los sofocos y la regulación de la temperatura? Pues ya. Bien. Ok. Después, cuando hablamos de masa ósea, de la predisposición que tenemos a osteoporosis, a fracturas y demás, justamente porque el estradiol, ¿se acuerdan? Yo la verdad que no lo tengo muy fresco, pero se acuerdan que teníamos a nivel de todos los huesos dos tipos de células distintas, que son los osteoclastos, que lo que hacen es resorción ósea, o sea, que van a romper ese hueso, y los osteoblastos, que lo que hacen es formar, no es calcificación, o sea, formar hueso nuevo. ¿Todo esto para qué? Para mantener concentraciones estables de calcio a nivel sanguíneo, pero tenemos que tener, digamos, un equilibrio entre ambas. Lo que pasa es que en las mujeres posmenopáusicas ese equilibrio se rompe. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales, principalmente el estradiol, lo que hacen, o sea, los osteoblastos liberan dos factores distintos. El MCSF, que es el factor del macrófago del no sé qué, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Factor estimulante o cosas de colonias de macrófagos, no me acuerdo. Que lo que hace es estimular a los preosteoclastos para que se diferencien en
osteoclastos. Entonces tenemos mayor cantidad de osteoclastos que van a ir al hueso y van a hacer resorción ósea. ¿Okay? Y también lo que generan los osteoblastos es el RANKL, que es un mediador básicamente que lo que hace es posarse sobre su receptor en los preosteoclastos, haciendo exactamente lo mismo. O sea, permitiendo que estos preosteoclastos se diferencien en osteoclastos. ¿Qué hacen las hormonas sexuales? O sea, el estradiol induce la síntesis y liberación de la osteoprogesterina, que bloquea, bloquea y además disminuye la síntesis de estos receptores de RANKL. Entonces tenemos menor cantidad de diferenciación de preosteoclastos en osteoclastos. ¿Okay? Bien, no me salía el nombre porque yo siempre le digo OPG. O sea, entre los 30 y los 35 años vamos a tener como la cúspide o el nivel más alto de lo que es la masa ósea. Después, de ahí en adelante es que empieza a caer justamente por este mecanismo. Bien. Básicamente el mecanismo es ese, o sea, tenemos una aceleración de la pérdida de la masa cálcica justamente porque no hay ningún mecanismo que inhiba la diferenciación de los preosteoclastos en osteoclastos. Entonces empieza a haber un desbalance. Fíjense, yo acá les puse una cosa que me causó mucha gracia. En condiciones normales tenemos los osteoblastos y los osteoclastos, tipo rompiendo y construyendo hueso al mismo tiempo. Lo que pasa es que cuando dejamos de tener estos mecanismos de inhibición de la diferenciación de preosteoclastos en osteoclastos, en el caso de la disminución de estrógeno, de estradiol, pasa esto. O sea, el osteoblasto sigue estando, sigue construyendo hueso, pero el osteoclasto va y son 1 millón y te rompen todo, entonces por eso hay una mayor predisposición. A ver, es importante que no se confundan. No es que la disminución del estradiol en las pacientes posmenopáusicas va a generar sí o sí osteoporosis. O sea, no, la osteoporosis es una enfermedad aparte que tiene toda su fisiopatología que solo predispone, digamos, a cosas. Y también predispone obviamente a la fractura. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Entonces, si voy muy rápido, ya me duele el cuello en serio. Bien. Después, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, o sea, que hay un cambio del perfil lipídico que aumenta el riesgo cardiovascular. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? Acá, fíjense, dice, principal causa de morbimortalidad en pacientes mayores de 45 años son las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es la morbilidad? La tasa de muerte. Esa es la mortalidad. La morbilidad. ¿Cómo? Sí, o sea, no. Es la tasa en la que la población contrae una enfermedad o sufre las consecuencias de una enfermedad, no directamente de la muerte. Entonces, bien, eso quería decir. O sea, debe tener una definición mejor, pero eso. Bien, entonces en la etapa fértil lo que estábamos hablando es que las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen un efecto protector a nivel cardiovascular por parte del estradiol. Como ahora estamos posmenopáusicos, no tenemos más estradiol. Ese efecto protector lo perdemos. Bien. Pero una pregunta, porque viste que cuando hablamos de anticonceptivos, dice justamente a gente con riesgo cardiovascular no le des nada con estrógeno. Y ahí viene una contradicción ahí. Tipo, no debería decir, esto no voy a ayudar. Me mata. Pero los combinados no. Sí, no debe ser lo mismo. El estrógeno también tampoco debe ser el mismo. La verdad es que no, ni idea. No lo había pensado nunca. Está bueno cuestionárselo, eso, si quieren tipo chequearlo ahora, después lo vemos después que terminemos, pero la verdad que no sabría decirte. Bien. Entonces, en la etapa fértil lo que hace el estradiol es disminuir la concentración del LDL y por ende el colesterol total, aumentar el HDL y también, o sea, a nivel del endotelio lo que hace es, permite es medio secundario esto, pero lo que hace es favorecer la síntesis y liberación
de distintas sustancias que son vasodilatadoras, como lo es el óxido nítrico, por ejemplo, que seguro si vieron respuesta sexual femenina, respuesta sexual masculina, saben que generalmente el óxido nítrico está relacionado con la vasodilatación, o sea, con la relajación del músculo. Bien, ¿por qué nos importa esto de los vasodilatadores endoteliales? Porque de eso depende también la presión arterial. O sea, cuando el nivel de vasoconstricción periférica que nosotros tenemos es uno de los principales determinantes de la presión arterial. Que lo van a ver después en trabajo de polio, así que no me voy a meter ahí. Pero, posmenopausia, con la caída de los niveles de estrógeno, cambia todo el perfil lipídico, entonces lo tenemos básicamente se invierte, ¿okay? Tenemos una mayor concentración de LDL, que acá fíjense que lo dicen que son más aterogénicas. ¿Saben qué es una placa de ateroma? La de las arterias. Claro, básicamente son depósitos de lípidos dentro o sea, en el interior de las arterias. Por eso hablamos de aterosclerosis. Bien, o sea, básicamente tenemos un cuerpo extraño que por algún motivo llegó ahí, al endotelio, o sea, al interior del endotelio, van los macrófagos como para intentar sacarlo de alguna forma y se quedan atrapados ahí. Se van depositando y nos pueden formar una placa de ateroscleroma. ¿Qué pasa? O una placa aterosclerótica. Me cuestan demasiado las palabras. ¿Qué pasa? Después lo van a ver bien mejor y no, es un tema que no tiene que ver tanto ahora, pero cuando nosotros tenemos, digamos, se va achicando el radio del vaso, entonces la sangre empieza a pasar más fuerte. O sea, pasamos de un flujo laminar a un flujo turbulento. Es como, ¿vieron cuando aprietan, están regando las plantas con una manguera? Y están regando normal y aprietan la manguera, entonces como disminuye el radio, el agua sale más fuerte. Bien, ¿qué pasa? Que además de que sale más fuerte, empieza a chocar más contra las paredes. Lo que puede pasar ahí es que ese choque que ejerce la sangre contra las paredes rompa el endotelio y ahí se genera se genera una cascada de coagulación, se genera un trombo, que un trombo es básicamente un coágulo que se puede embolizar, viajar al cerebro y generar una ACV. Viajar a las arterias coronarias y generar un infarto, viajar al pulmón y generar un tromboembolismo pulmonar. Eso no importa. Bien, entonces por ende aumenta el colesterol total y los triglicéridos, disminuye el HDL y aumenta la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque esto lo tenía anotado porque no lo recuerdo muy bien, pero tiene que ver con ¿vieron el transporte anverso o reverso de colesterol a nivel hepático? O sea, presentamos en etapa fértil presentamos menor cantidad de lipasa hepática, me parece que se llama, o sea que es la que se encarga de de desarmar el HDL, entonces tenemos más HDL circulando. Y después pasa lo contrario. Bien. ¿Se quedó claro el otro? Ok. Alteraciones a nivel urogenital. Básicamente, que es lo que decía antes la compañera, o sea, como tenemos una caída de los niveles de estradiol, se atrofia la mucosa vaginal y útero-vesical, o uretrovesical. Por eso también tenemos mayor cantidad de infecciones urinarias. Hay sequedad vaginal, que genera esta dispareunia, que es el dolor o la sensación incómoda, molesta en las relaciones sexuales. Que esto es lo que le decía, o sea, no hay una pérdida de libido per se, sino que hay una evitación de las relaciones sexuales justamente porque generan dolor. Entonces nosotros como promotores de la salud, como médicos, cuando viene la paciente de esta consulta, primero ahí hay una cuestión gravísima que es que su marido no le hace caso y no le importa y le insiste hasta que ella termina accediendo a tener relaciones sexuales, que ahí hay una línea muy delgada con un abuso o con violencia intrafamiliar de tipo sexual. Entonces eso, ojo, porque quizás la UP nos puede llegar a hablar más por ese lado. Pero después esto, podemos hablar un poco de esto, de la dispareunia y de la evitación de las relaciones sexuales, y justamente lo que le decía es que podemos, dentro de lo que es la promoción de la sexualidad en el adulto mayor,
nada, podemos indicarle distintas cosas para intentar evitar o reducir ese dolor. No hacernos como que las personas adultas mayores no tienen relaciones sexuales, porque no, claramente es falso. Después, vieron que está relacionado en el caso de las mujeres esto de la incontinencia urinaria, justamente porque ustedes lo van a ver en SER, pero van a ver todo el piso pelviano, o sea, el perine, todos esos músculos, con el tiempo, con la edad y demás, pierden su función, su contracción, su tono, lo que puede generar esta incontinencia urinaria. Y después, como hay una atrofia de la mucosa, hay mayor penetración de bacterias como Escherichia coli o como las cándidas, que lo que hacen es que haya infecciones urinarias a repetición, haya mayor predisposición a las infecciones urinarias, y como disminuye el ácido láctico vaginal, lo que les decía antes, aumenta el pH, el aparato genital femenino, y puede haber una proliferación de Candida albicans, que es quizás como la más normal. Bien. ¿De todo menopausia quedó alguna duda? ¿Algo, nada les genera duda? ¿No leyeron nada distinto? No leyeron tanto. No leyeron tanto. O sea, se sienten en condiciones de si les preguntan menopausia, saben explicar por qué ocurre y qué genera la caída de estradiol. Más o menos. Bueno, yo después igual les paso el power al grupo de WhatsApp. Bien, y por último queda andropausia, que es quizá el tema como más cortito, porque tampoco hay tanta información, o sea, tampoco lo toman tanto, quizás donde uno se puede explayar más es en la menopausia. ¿Cuál es la característica diferencial que tiene la andropausia de la menopausia? Que tiene la menopausia tiene un marcador, la célula de la menstruación, Sí. porque hay climaterio en este caso. Sí. En cambio, que la agrupación no lo tiene, solo también es un proceso lento. Bien. O sea, la menopausia es la... ¿Cómo? La andropausia es más gradual. Sí. La menopausia es más exagerada, más de vuelta. Sí. Y generalmente vamos a relacionar siempre a la menopausia con un cese de la función reproductiva, no hacia la andropausia. Digamos, sí desciende quizás a partir de los 85 años, desciende muchísimo la calidad de los espermatozoides, y quizás ahí podemos considerar que hay un cese de la función reproductiva masculina, pero no es nada que ver a como es en caso de las mujeres, en el caso del aparato genital femenino. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de la andropausia? ¿Qué va a pasar? La célula de Leydig, o sea, el mecanismo principal, hay dos mecanismos. ¿Se acuerdan que decíamos que en caso de las mujeres la menopausia, ¿por qué se daba? Únicamente por una pérdida de la reserva folicular. O sea, ese es el único mecanismo que explica por qué se da la andropausia. La menopausia, perdón. La andropausia es principalmente por dos cosas. Primero, o sea, tenemos una cuestión gonadal que tiene que ver con una disminución de la sensibilidad de las células de Leydig, que son las encargadas de sintetizar testosterona, y después una a nivel hipotalámico, a nivel del sistema nervioso central, donde simplemente por los años, o sea, dejan de funcionar o responder tan bien las neuronas hipotalámicas, que, o sea, sobre todo los núcleos que están relacionados con la síntesis y liberación de GnRH. Entonces el eje de por sí empieza a funcionar mal, porque tenemos menor liberación de GnRH de por sí. Bien, entonces, esto que les decía, o sea, más o menos desde los 40 años, empieza a caer 1% anual la testosterona, o sea, las concentraciones o la síntesis y liberación de testosterona. Y el mecanismo es mixto. Hay dos causas. Esta, la gonadal, que se pierde la sensibilidad de LH por parte de la célula de Leydig, entonces tenemos menor cantidad o menor producción de testosterona, y un mecanismo hipotalámico, que hay una disminución de los pulsos de GnRH por envejecimiento neuronal, por ende hay una disminución del estímulo que genera el hipotálamo en la hipófisis, o sea, hay una disminución del funcionamiento hipofisario también. Por eso, ¿se acuerdan que teníamos, en el caso de las mujeres, había un aumento muy grande de las gonadotrofinas? O sea, teníamos FSH y LH muy altas en pacientes posmenopáusicas,
porque el eje seguía funcionando bien, nomás que no tenía ningún feedback negativo. En caso de los hombres, sí, no vamos a tener ningún feedback negativo, o sea, no vamos a tener muy disminuida la testosterona, pero además lo que va a pasar es que va a estar funcionando mal el eje desde el nivel hipotalámico. Entonces, en caso de las mujeres, el aumento de LH y FSH es muy grande, muy notorio. En caso de los hombres va a ser muy leve, o sea, va a aumentar un poquito nada más, o sea, por eso se considera de leve a moderada el aumento de las gonadotrofinas, tanto LH como FSH. Justamente por esto, por lo del envejecimiento neuronal. Además, ¿qué pasa? Con los años también tenemos mayor síntesis de la SHBG, que se acuerdan que era la proteína plasmática que se unía a la testosterona por donde viajaba la testosterona en sangre, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos más SHBG, no significa que tengamos menos testosterona. Lo que pasa es que cuál era la fisiológicamente activa. Claro, la testosterona que tenemos libre, que es un porcentaje muy chiquito, entonces más proteínas plasmáticas que se unan a testosterona tenemos, menos testosterona libre, menos efectos de esa testosterona. No es que no la tenemos, sino que no está funcionando, no está fisiológicamente activa. Bien, y esto, la función espermatogénica se mantiene hasta los 80-85 años, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero es la diferencia fundamental que hay con el cese de la función reproductiva en caso de las mujeres. O sea, yo digo en caso de las mujeres, se entiende que estoy hablando de personas gestantes, se entiende. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como hablábamos en caso de las mujeres, hablamos también en caso de la andropausia. Son mucho más leves, no son tan marcadas justamente por esta característica, que la pérdida de testosterona es gradual, lenta, sostenida en el tiempo, no es que de un día para el otro no tenemos más testosterona y cosas. Y además la testosterona, en el caso de los hombres, no es tan fundamental o no está involucrada en tantos procesos como sí el estradiol en el caso de las mujeres. ¿Qué vamos a tener? En la esfera de lo sexual, una disminución de la libido. En este caso sí, o sea, hay una disminución de la libido justamente porque la testosterona está encargada o tiene una importancia en la regulación de la libido, o el libido, como le digo. Y después también puede haber disfunción eréctil, o sea que vieron que es una de las cosas quizás más conocidas o de las que más se habla cuando hablamos de andropausia. ¿Por qué? Porque si tenemos una menor cantidad de testosterona, vamos a tener una menor liberación de óxido nítrico por parte del endotelio. ¿Se acuerdan que si vieron respuesta sexual? Nada, básicamente hay una señal nerviosa que permite que en los cuerpos cavernosos liberemos óxido nítrico, produciendo, o sea, en el endotelio de las arterias, produciendo esa vasodilatación. Se llenan los cuerpos cavernosos de sangre, justamente por esa liberación de óxido nítrico, esa vasodilatación, y ahí se genera la erección. Si tenemos menos testosterona, vamos a tener menos óxido nítrico, entonces no podemos generar toda esa cascada o todos esos acontecimientos que permiten la erección. Es lo mismo que termina generando también la sequedad vaginal en caso de la mujer. ¿Se acuerdan que ahí intervenía también el óxido nítrico con esta extravasación del plasma que se hacía, que generaba, digamos, nada, bien, ok. Uy. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la composición corporal, vamos a tener una disminución de la masa corporal y la fuerza muscular, que es lo que denominamos sarcopenia, justamente por eso, porque la testosterona, sobre todo en los hombres, está involucrada con el aumento de la masa muscular. Y después aumenta el depósito de grasa abdominal, que puede generar insulinoresistencia. Bien, en caso del sistema óseo, hay una pérdida gradual de masa ósea, pero el riesgo de sufrir osteoporosis o sufrir fracturas y demás es 3 veces menor al que sufren las mujeres. No es tan marcado ni tampoco tan importante. Hay una disminución del vello facial y corporal, se puede generar insomnio, irritabilidad y menor concentración. Y los síntomas vasomotores son infrecuentes, o sea, no vamos a hablar de síntomas vasomotores tipo de calores, de abrumamiento o de escalofrío en caso de los hombres, porque no viene tanto al caso. Bien, comparación de cuadritos de la clase de Pablo Arias está muy buena. Fíjense, edad de comienzo
tanto en el climaterio como en la andropausia, es de alrededor de los 50 años, más o menos. La progresión del climaterio o de la menopausia es muy rápida porque, en muy pocos años tenemos un cese definitivo de la función reproductiva. En caso de la andropausia es lenta. Después, ¿hay un marcador clínico evidente en la menopausia? Sí. Que básicamente la amenorrea. O sea, eso es lo que nos marca clínicamente, muy evidentemente, la amenorrea, cese de los ciclos menstruales. En cambio, en caso de los hombres, empieza a haber como algunas manifestaciones clínicas relacionadas con la disminución de testosterona, pero no es que hay algo que nos marca, un día estoy andropáusico, no existe. Después, ¿cuál es el origen del trastorno? En caso de la menopausia es únicamente gonadal por, básicamente pérdida de la reserva folicular. En caso de los hombres o en caso de la andropausia, tiene que ver con esta disminución del efecto de la LH sobre la célula de Leydig y además un mecanismo hipotálamo hipofisario de envejecimiento neuronal. Después, caída de los esteroides sexuales, sí, en caso de las mujeres es muy rápida, muy marcada, o sea, una caída repentina del estradiol. En caso de los hombres, sí, pero es lenta y es parcial, porque en ningún momento vamos a dejar de tener testosterona en caso de los hombres. Simplemente disminuye esto, 1% por año, o sea, A partir de 40. es muy lento. Después, ¿hay elevación de las gonadotrofinas, de LH y FSH? Sí, en la menopausia es muy marcada, ¿se acuerdan que es lo que hablábamos antes? Hay un aumento de LH y FSH sanguínea muy alto. En caso de los hombres, en la andropausia, es leve o moderada. Función gametogénica en la menopausia, hay un cese definitivo. En caso de la andropausia, básicamente no hay un cese, persiste por décadas. Lo que sí va disminuyendo es la calidad del semen, que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con las distintas secreciones, etc. Síntomas vasomotores, sofocos y demás, en las mujeres sí muy frecuente. En la andropausia también se pueden generar, pero no son tan normales. Bien, alteraciones somáticas. En el climaterio puede haber aumento del vello facial, de la grasa abdominal, hay una disminución del trofismo vaginal y pelviano. En el caso de los hombres, al revés, hay una disminución del vello facial y corporal, disminución de la masa y fuerza muscular y un aumento de la grasa abdominal también. Insulina resistencia, riesgo cardiovascular aumenta en ambos. Alteraciones de la sexualidad. Sí, en las mujeres, ¿cuál va a ser? La dispareunia, o sea, el dolor en las relaciones sexuales. En los hombres, básicamente, puede haber o disfunción eréctil, básicamente que no se erecta el pene, o que hay una pérdida de la libido. Y bueno, alteraciones neuropsicológicas. Sí, en ambos, que tienen que ver con toda esta evidencia más, quizás psicológica, que tiene que ver con insomnio, con irritabilidad y demás. Bien, resumen, como para integrar un poco todo. Climaterio es el proceso completo que abarca desde el comienzo de las distintas alteraciones que van a culminar con el cese de la función reproductiva. La menopausia es el hecho concreto, retrospectivo, o sea, con 12 años de anterioridad, con 12 meses, miramos 12 meses para atrás para poder diagnosticar la menopausia, 12 meses de amenorrea. Bien. El disparador primario, en caso de la menopausia, es una disminución de la reserva folicular, por ende lo primero que vamos a ver es una disminución de la inhibina y un aumento de la FSH. Bien, ¿qué se genera? Un hipoestrogenismo, que es lo que explica las consecuencias clínicas posmenopáusicas, o sea, sofocos, predisposición a osteoporosis o fracturas, dislipemia aterogénica. Dislipemia son desbalances a nivel de la regulación de los lípidos, del perfil lipídico, y la atrofia urogenital, que es lo que genera también el dolor y demás. En caso de la andropausia va a ser gradual y mixta, porque tiene un mecanismo gonadal y uno hipotalámico, y la espermatogénesis persiste hasta más o menos los 85 años. Bien, no hay nada, acá habla de la fractura posmenopáusica,
que es multifactorial, o sea, no tiene que ver únicamente con esto que hablábamos del mecanismo de resolución ósea y demás, sino que también con la edad aumenta la predisposición, digamos, por cuestiones más motoras y demás. ¿Se acuerdan que cuando vieron crecimiento en las últimas UP, cuando ven adulto mayor, vieron que disminuye, o sea, tienen sarcopenia, disminuye la cantidad de masa muscular y demás? Entonces, es doble, es justamente por esto que hablamos y también porque hay mayor riesgo de caídas. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya quedado dando vueltas? ¿Les sirvió? ¿Entendieron o más o menos? Bueno, me alegro. Después les paso el power al grupo. Y nada, si tienen alguna duda o cualquier cosa, me preguntan. Mandan un mensajito ahí al grupo. ¿Ahora qué hora es? Eu tenho uma pergunta Sim. em relação a nível cardiovascular e a nível ósseo. Como o senhor explica o que passa aí? ¿Qué cosa? Em relação dele à andropausa, Sí. a redução da massa óssea e o risco de enfermidade cardiovascular. Como o senhor pode explicar todo esse processo? Porque só a decisão de testosterona ou como o senhor explica? Sí, porque en realidad, o sea, no, vos sabés que no sabría explicarte bien porque no hay mucha información de andropausia de por sí en los libros, seguramente. Se me ocurre que puede ser porque una que la testosterona el tejido óseo se transformaba en estrógeno, entonces sería como tener estrógeno. Puede ser. La verdad desconozco. Encima, todo eso de cosas lo vi en crecimiento hace un montón y no lo vi más. O sea, sí, el mecanismo digamos, de la andropausia es únicamente la disminución de testosterona. Después el mecanismo, digamos, fisiológico específico que genera cada una de las cosas distintas, no te lo sabría decir justamente por eso, porque seguramente si estuvieran buscando para leer de andropausia no hay nada en ningún lado, pero quizás es cuestión de preguntar, pero no sabría decirte. Lo que yo vi es que, por ejemplo, la principal causa es el hombre al disminuir la testosterona y lo relacionamos para la vida sexual, como hay una disfunción eréctil, también obviamente los estados de ánimo cambian, pero algo así como dices tú, tan marcado o que suceda.